Y pues vamos al mensaje de hoy. Es un mensaje especial del Día de la Madre y precisamente es entender el rol tan importante de la mamá. Así es que pues todo surge y todo empieza, ¿dónde crees? En Génesis. Todo empieza en Génesis. ¿Quieres entender el Evangelio? Estudia Génesis. ¿Quieres entender la cruz? Estudia Génesis. ¿Quieres entender por qué el día de hoy hay tanta violencia, tantos divorcios, tanta depresión, tanta ansiedad, tantos problemas? Estudia Génesis. Y en Génesis te vas a dar cuenta, es el fundamento de todo. Y en Génesis está la respuesta literalmente. Entonces, en Génesis se encuentra también el propósito. Génesis capítulo 1, el versículo 26, 27 y 28 hablan claramente de la creación del ser humano y también ¿cómo se llama? Del propósito del ser humano. En el versículo 26 empieza, del versículo del 1 al 25 nos habla de la creación de todo, ¿no? Las galaxias, las constelaciones, los bosques, los mares, los peces, etcétera, las aves del cielo, en fin. Pero en el versículo 26 llega ya al clímax de la creación, que es el ser humano. Y cuando Dios crea al ser humano, ahí en el versículo 26 empieza diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Dios está hablando en singular o en plural? En plural. Hagamos, dice. Entonces, Dios, ¿con quién está creando al hombre? Porque dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? Por supuesto, desde Génesis te habla de la pluralidad de Dios. Es decir, me refiero que siendo un solo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la famosa Trinidad o triunidad de Dios en un solo Dios. Cuando te vas a Deuteronomio capítulo 6, te encuentras la frase sagrada para el pueblo judío que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que no sé qué significa, pero se oye hermoso. No es cierto. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Echad, Jehová uno es. Y la palabra Echad es una palabra de unidad, no es uno indivisible, sino es uno en unidad. Entonces ahí está hablando en la frase sagrada para el pueblo judío, que en cada Shabbat ellos repiten: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra Echad es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 2, cuando le dice al hombre: dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer, y ya no serán dos, sino serán Echad. Serán una perfecta unidad. Es la misma palabra que se utiliza. Entonces, cuando entendemos este concepto de que el hombre y la mujer somos Echad, al igual que Dios, así como Dios trino es una perfecta unidad, así el hombre y la mujer en el matrimonio somos Echad, somos una perfecta unidad. Y es el fundamento para entender precisamente el mensaje de hoy. Entonces, en versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora en el versículo 27 deja un mensaje súper claro. En el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Y la palabra hombre aquí en el original hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, aquí en Génesis fue escrito en hebreo. Y esta palabra en hebreo, cuando habla de que creó Dios al hombre a su imagen, no se refiere al hombre como varón, se refiere al ser humano. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, está diciendo que al ser humano lo creó a su imagen. Y lo deja súper claro en este versículo. Yo pensé que era una notita, ¿no? ¿Estoy dando charolazo o qué? ¿El calor? Es el calor humano, bro. Sí. ¿Es por si lloro o por si? Bueno, muchas gracias, tiene muchas utilidades. Es más, sí, pues aquí tengo el ventilador
Digo, ustedes están con aire acondicionado, ¿verdad? Pero uno acá, el domo está. Si ven que mi cabellera vuela, es por el ventilador. Esa risa cala, ¿eh, señora? Nada, no es cierto. Mi cabellera. Ok, ahora volviendo al tema. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, está diciendo que al ser humano Dios lo creó a su imagen. Y lo deja súper claro en lo siguiente, dice varón y hembra los creó. Aquí ya hace la separación entre el hombre y la mujer. Ahora, este versículo queda súper claro que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Porque tristemente hay algunos burros que no estudian y dicen que solo el varón fue creado a imagen de Dios, porque dice el hombre fue creado a imagen de Dios. Sí, burro, pero ahí dice que el ser humano. Ya después lo separa entre hombre y mujer. Los dos fuimos creados a imagen de Dios. Ahora, ese es el concepto más importante que vamos a estudiar el día de hoy, para que entendamos. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con el Día de la Madre? Todo tiene que ver. Es el fundamento para que puedas entender tu rol como mamá. Y dice aquí, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, llenen la tierra, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea a Adán y a Eva, Dios crea al hombre y a la mujer. Déjalo, está bien, que conozca, déjalo que conozca la batería. Está maravillosa la batería. ¿Te gusta la batería? No te preocupes, déjalo, está súper bien. Entonces, Dios crea al hombre y a la mujer y les da autoridad sobre toda la creación. Les da autoridad sobre toda la creación. No te preocupes, es eléctrica. Yo lo siento, no va a sonar ahorita porque no está conectada, pero qué padre que le gusta. Qué bueno, un día que venga a tocarla, ¿no? No, qué padre, bienvenido. Entonces, es un amiguito que gracias a Dios vino con nosotros y qué bueno que está aquí. Es un niño, como le decimos, de los niños azules, y aquí tenemos una mamita azul, de los que somos ¿cómo le podríamos llamar? ¿Una comunidad? Bueno, familias con hijos con autismo, que somos orgullosamente hijos con autismo. Y los amamos y son preciosos nuestros hijos y estamos orgullosos de ellos. Y volviendo al tema, entonces los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios le dio la tarea a Adán y a Eva de tener hijos. Dios le dio la tarea a Eva, ahí no más. Si tú crees que tu abuelita sufrió porque tuvo 8 hijos, ahí te encargo con Eva. ¿Cuántos hijos va a tener Eva para llenar la tierra? Dices, no, Señor, déjale esa tarea a alguien más. Toda su vida va a estar embarazada, ¿no? Imagínate, para llenar la tierra. Y bueno, a su vez tuvieron más hijos. Pero al punto que voy es, ahí Dios bendice la unión entre hombre y mujer. Ahí Dios bendice el matrimonio. Ahí Dios bendice la familia. Y ahí Dios crea literalmente la maternidad. Y les da a Adán y a Eva la autoridad sobre todo lo creado. Pero al punto que voy en estos versículos, que es el fundamento de todo, es que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Ahora vamos a analizar cómo sería la imagen de Dios. ¿Cuáles son los rasgos de nuestro Dios? Y la siguiente, por favor. Dios, ¿cómo es? Hice nada más una lista aquí leve, porque podríamos alargarnos. Dios es fuerte, Dios es nuestro protector, Dios es proveedor, Él provee para todas nuestras necesidades, Él nos escucha. Cuando vamos delante de Dios le podemos decir, Señor, te necesito, y Él te escucha. Dios es amor, Dios es fiel, Dios instruye. Él nos educa, nos instruye, nos enseña. Él es misericordioso, Él es paciente. ¿Verdad? ¿Te gusta el piano? Está investigando, así es que qué bueno, déjalo, tú ni te preocupes.
Entonces, Él literalmente, Dios es todo esto y más. Pero vamos nada más a ver esos puntos, ¿ok? Todos estamos de acuerdo en que esas son algunas de las características de nuestro Dios. Ahora, cuando Dios divide su imagen entre hombre y mujer, está muy fuerte, ¿verdad? El sonido. Cuando Dios divide precisamente lo que es Él entre hombre y mujer, ¿qué es lo que pasa? Siguiente, por favor. Antes. Dios divide lo que Él es entre hombre y mujer. Dios divide entre el hombre algunos rasgos y entre la mujer otros rasgos. Haz de cuenta que esto lo divide entre hombre y mujer. Si pensáramos en la fortaleza, ¿en quién pensaríamos? ¿En el hombre o en la mujer? Y las mujeres dicen, a ver que dé a luz un hijo. A ver si sí es cierto que muy, muy fuerte, ¿no? Pero sí, cuando pensamos en la fortaleza, pensamos en el varón. Dios le dio al hombre la fuerza, le dio la fuerza para trabajar. Entonces Dios divide su imagen de fortaleza en el hombre. Cuando piensas en protector, ¿en quién piensas? En el hombre. Dios le dio al hombre precisamente el proteger, el defender. Entonces Dios le dio ese rasgo de imagen al hombre. Cuando piensas en proveedor, Dios es proveedor. ¿En quién puso esa imagen? ¿En el hombre o en la mujer? En el hombre. Dios manda al hombre que provea. ¿Escuchamos? Yo sé que en algunos países como Afganistán me he enterado que hay algunos hombres que no han entendido esta parte. Pero Dios da al hombre la tarea de proveer para su familia. Ahora, este rasgo de la imagen de escuchar, ¿en quién la descansó Dios esa imagen? ¿En el hombre o en la mujer? Todas las mujeres, claro, ahí estamos nosotras. Efectivamente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios a la mujer le ha dado en su naturaleza el platicar. Por ejemplo, ¿cuándo has visto a dos hombres que dicen, ¿y si nos vamos a tomar un cafecito? Tarea medio. Pero las mujeres si dicen, oye, platican hasta en el baño. Digo, está en su naturaleza. ¿Estás bien? El escuchar y también el hablar, el comunicar. Está en la naturaleza de la mujer. El platicar, el escuchar, está en la naturaleza de la mujer. Entonces tenemos que entender que Dios divide. Ahora, el amor, ¿en cuál de los dos está la naturaleza de amar? ¿En el hombre o en la mujer? En los dos, dicen por ahí. La realidad es que está en la mujer. El lenguaje natural de la mujer es el amor. El lenguaje natural. La mujer literalmente le fluye el amar. Al hombre, Dios nos tiene que decir, ama a tu mujer. Literalmente, ¿quieres que venga para acá? Ahora te toca a ti predicar. Entonces, literalmente, a la mujer en su naturaleza está el amar, es lo natural. El amar a los hijos, el amar al esposo, el amor está muy de forma muy natural en la mujer. Ahora, ¿qué otra parte es? La fidelidad. Bueno, pues eso en los dos, ¿cierto? Los dos tenemos que ser fieles. Luego, instruir. ¿Quién cuando era niño jugaba a ser maestro o maestra? ¿El hombre o la mujer? ¿Cuántas mujeres aquí jugaban a ser maestras cuando eran niñas? Levanten la mano. Sí, ¿no? O sea, la mujer en su naturaleza está el instruir, ¿no? Está tan en su naturaleza que hasta quieren instruir a sus esposos, ¿a poco no? Ya fue mucha azúcar, ¿no? Controla tus carbohidratos. Ay, sí, no. Es decir, está en la naturaleza de la mujer el instruir. Ahora, ¿cuántos hombres aquí, cuando eran niños, jugaban a ser maestros? Pues como que no, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los hombres aquí jugaban a defender y a pelear y a ganar?
a los vaqueros o a los luchadores ¿se acuerdan esos que había en los mercados que eran así de el santo y el cavernario? O sea, ¿cuántos de los hombres en nuestra naturaleza está el defender, el proteger? En la naturaleza de la mujer está el cuidar, el amar, el instruir. Entonces este rasgo de instruir está muy en la mujer. Misericordioso, pues tenemos que ser ambos, hombre y mujer, debe de estar en nuestra naturaleza. Y el ser paciente en los hombres, por supuesto, ¿verdad, varones? Claro. Y las mujeres, pastor, estoy siendo muy paciente con usted esta mañana. ¿Sabes algo? La paciencia es una de las áreas también. ¿De quién? ¿Del hombre o la mujer? De la mujer. En los dos. Pero a lo que voy es esto: Dios descansa su naturaleza en el hombre y en la mujer. Hay rasgos que Dios pone muy marcados de él en el hombre, y hay rasgos muy marcados de él que pone en la mujer. Ahora, cuando entiendes la naturaleza de la mujer, que Dios te creó así para amar, para instruir, para cuidar a tus hijos, debes de entender que la maternidad no solo es un rol biológico, no solo es un rol también social, que es muy importante. El día de hoy, en nuestra sociedad, y desde hace muchos años, tristemente, quien sostiene el hogar unido es la mujer, la mamá. La mamá es la que mantiene el hogar. La mamá es la que mantiene la unidad entre los hermanos también. La mamá es la que está al pendiente de la familia. La mamá. Y el día de hoy hay muchas mamás solteras. Muchísimas. Hay muchas mamás que son solteras y están tratando de sacar adelante a sus hijos y mantenerlos en el camino de Dios. ¿Sabes qué? Tu rol como mamá no solo es tan importante en lo biológico, no solo es importante en lo social, que es muy importante, sino también es una misión espiritual diseñada por Dios para reflejar el corazón de Dios, la imagen de Dios. En tu naturaleza, reflejar la imagen de Dios en tus hijos. Y es súper importante ese rol espiritual que Dios te ha dado. En el Salmo 127 dice aquí: herencia de Jehová son los hijos. Es un regalo, es una herencia que Dios te da. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y la saeta es una flecha. Y esa flecha que Dios ha puesto en tus manos, esa flecha, la madera es importante de una flecha. Porque si la madera es endeble y chacualea todo, cuando la avientas, ¿va a llegar lejos? No, luego va a caer. Pero si la madera es firme, la flecha va a llegar lejos. Y la flecha, el hecho de que sea la madera fuerte y firme, tiene que ver con el carácter. Mamita, trabaja el carácter de tus hijos. Y el carácter de tus hijos no se trabaja en los éxitos. Se trabaja en los conflictos, en las necesidades. Un empresario multimillonario judío decía: trata a tus hijos como ricos y serán pobres, pero trata a tus hijos como pobres y serán ricos. Si acostumbras a darles todo lo que puedes darles, los acostumbraste a estirar la mano. Pero si los acostumbras, aunque puedas darles, si los acostumbras a trabajar por lo que quieren, eso forja carácter. Si tus hijos han pasado momentos de necesidad económica, eso ha forjado un carácter en ellos. Si tus hijos han pasado por momentos difíciles familiares, pero les enseñas que en Dios hay esperanza y fortaleza, un día que tú ya no estés, ellos van a saber a dónde acudir en el momento de crisis, de necesidad. Tú y yo
como padres tenemos que forjar el carácter de nuestros hijos, que esté firme para que lleguen lejos. Ahora, no solo es que esté firme la madera, sino también afilar la punta, para que cuando llegue, impacte donde llegue. Por otro lado también son las plumas. Se oye feo, pero sí, las plumas de atrás, de la flecha. Esas plumas le dan dirección. Y entonces, si esas plumitas no están bien alineadas, se va a ir chueca la flecha. Por eso es importante, es un regalo de Dios, es herencia de Jehová, son los hijos. Y tenemos que trabajar como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y ahora, si tú has entendido tu rol como mujer, como mamá, tu naturaleza y lo que Dios ha compartido de Él en ti, el amar, el instruir, hay cosas muy importantes que tú como mamá vives y estás viviendo o debes de vivir, porque estás para reflejar la imagen de Dios puesta en ti, en tus hijos. Número uno, la bondad de Dios, el refugio de amor y aceptación incondicional. Tú y yo podemos acercarnos a Dios sabiendo que Él nos recibe. Tú y yo podemos acercarnos a Dios sabiendo que en Dios tenemos un refugio, un descanso. Y de la misma manera, tú como mamá, el papá no es el que hace el hogar cálido, es la mamá. Cuando la mamá falta, el hogar es frío. Pero muchas veces el papá puede faltar, pero el hogar es cálido, porque la mamá le da calor al hogar. Dios te ha dado a ti ese don y esa naturaleza de hacer en tu amor cálido un lugar. Un hombre puede regalar una casa, pero literalmente una hija de Dios puede crear un hogar. Y eso es lo que Dios ha compartido contigo, que tú seas esa mamá, que así como Dios es nuestro refugio, tú como hija de Dios puedas crear en tu hogar y en tus hijos ese lugar de refugio cálido. El saber que hay aceptación. Y esto, los que hemos ido a la cárcel, lo hemos vivido. ¿En qué sentido? Que cuando vas a la cárcel de hombres, puedes ser el peor asesino, el peor multihomicida, el peor sicario o narcotraficante, pero quien lo visita, adivina quién es. La mamá. La mamá es un amor incondicional. La mamá es un amor que siempre está ahí. La mamá es la que da el cobijo. Y es algo que Dios ha compartido contigo como mujer. La bondad de Dios a través de ti como mamá. Otro, la gloria de Dios. Sabes, en este sentido, el amor de Jesucristo fue completamente incondicional. Él murió en esa cruz para pagar los pecados de estos pecadores, ¿no? Para salvarnos. ¿Sabes? Él decidió morir a sí mismo, y ese amor que dice en en 1 de Corintios capítulo 13, que es un amor ágape, del cual más o menos estudiamos un poquito la vez pasada, un amor incondicional. No es sufrido, es benigno, es sufrido, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, o sea, más se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo creo que lo más cercano al amor ágape que Dios tiene por nosotros es esto, el amor que tiene una mamá por sus hijos. Ahora, yo entiendo que hay mamás que no han cumplido con este rol. Entiendo que hay mamás que en vez de cumplir con esta responsabilidad han abandonado, han lastimado y no han reflejado ni han representado ese don y esa imagen que Dios ha puesto en la mujer. Y han abandonado. He conocido mamás que han abandonado y es vergonzoso. Pero la realidad es que la mayoría de las mamás tienen un corazón hacia sus hijos que literalmente es. Yo me acuerdo cuando yo era niño. Voy a hacer como que no escuché. Yo me acuerdo cuando era niño que cuando yo me enfermaba, y acuérdate tú cuando eras niño o cuando eras niña, cuando tú estabas enferma o estabas enfermo,
en la madrugada, ¿quién estaba contigo? Tu mamá. Tu mamá era la que estaba ahí contigo. Por lo general. Sé que hay casos donde no fue así, pero en la mayoría la mamá era la que estaba ahí, dándote la medicina. Yo veo cuando mis hijos se enferman, mi esposa trae aquí, le toca a tal hora la medicina, y yo no sé ni en qué día vivo, pero ella, el rol de medicinas, estar checando en la madrugada la temperatura. Dios puso en la mamá ese cuidado, ese amor. No que los papás no, amamos a nuestros hijos, pero la realidad es que Dios ha puesto algo especial en la mujer, diferente al hombre. Tenemos roles diferentes. Ese sacrificio gozoso que apunta a la cruz de Cristo, ese sacrificio de un amor lo más cercano al ágape. Y también los papás, ¿no? Pero ya cuando hablemos del Día del Padre ya platicaremos nosotros. Pero hoy es el Día de la Madre. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces tú como mamá querías dormirte, querías descansar? Y sin embargo, adivina qué. Ahí estabas viendo Tinkerbell. Ahí estabas en el festival. Ahí estabas en la noche dando de cenar, poniendo lavadoras. Y voy a decir algo súper fuerte y súper triste. ¿Cuántas mamás han renunciado a sus sueños por servir a sus hijos? ¿Tú sabes cuáles eran los sueños o los anhelos de tu mamá? Que renunciaron por servirte como hijo o como hija. Todas nuestras mamás tenían sueños, tenían anhelos, pero cambiaron sus anhelos y sus sueños por nosotros, por cuidarnos, por ver por nosotros. Muchas veces como hijos somos ingratos. Decimos, es que tú no me entiendes, es que tú no me apoyas, es que tú no. Y no nos hemos dado cuenta de todo lo que nuestras mamás renunciaron por amor a nosotros. Ese es un amor ágape. Nuestras mamás hicieron sacrificios que ni siquiera nos dimos cuenta y ni siquiera valoramos. Pero ellas tenían sueños, tenían planes profesionales, tal vez de realización profesional, pero decidieron hacer sus vidas a un lado para servir a sus hijos. Ese es un amor precioso que trae gloria a Dios. Y en ti Dios ha puesto también el instruir, el enseñar. Como Dios nos manda, enseñen a sus hijos la palabra. Y Dios no lo puso en el hombre. Como hice el ejercicio al principio, ¿cuántos de nosotros hombres jugaron cuando eran niños a ser profesores y poner sus monos ahí enfrente y darles clase? Ninguno. Pero yo veía a mi hija desde chiquititita, ponía sus peluches y a sus muñecas y ella les daba clase y les metió una regañiza. Pero Dios puso en la mujer el instruir, el enseñar. Y sí, van a seguir instruyendo el resto de su vida porque está en su naturaleza. ¿Te lavaste las manos? Mamá, tengo 58 años. No me importa, ¿te lavaste las manos? La mamá siempre va a ser mamá. Hubo una época de mi vida donde yo vivía con mi abuela. Mi abuela en aquel entonces tenía 80 años. Y vivía con ella en la Ciudad de México porque me fui a estudiar a la Ciudad de México. Y vivía mi bisabuela en aquel entonces, tenía 100 años. Entonces mi abuela dijo, me voy a ir 3 meses a casa de mi mamá.
Dije, ok. Hizo sus maletas y se fue. Y esos 3 meses se convirtieron nada más en una semana. Y se regresó a la semana. Le dije, ¿qué pasó, abuelita? No, me peleé con mi mamá. Le digo, ¿cómo crees? Me dice, sí, me trata como niña chiquita. Eso lo hubiera grabado. ¿Cómo? Sí, se la vive regañándome, se la vive corrigiéndome. Dije, esto está. Mi bisabuela regañando a mi abuela y tratándola como niña chiquita. Una mamá siempre va a ser una mamá. Está en su naturaleza instruir, educar y adivina qué, por amor. Necios somos los hijos. Por amor una mamá instruye, por amor una mamá educa, por amor una mamá siempre va a ver por sus hijos aunque ya estén viejos. Por amor. Yo tengo el privilegio de tener a mi mami todavía viva y tengo el privilegio todavía de que ella me instruya en muchas cosas y me corrija y me abra el entendimiento en varias cosas que de repente yo no veo y me dice mi mamá, aguas con esto, cambia esto, quita esto. Y ha sido una bendición su guía. ¿Sabes que tú eres una mamá que instruye a tus hijos? Dios te ha dado eso, instruye, sigue educando. Instrúyelos en la palabra de Dios a tus hijos, guíalos en la palabra de Dios. Eso es amar a tus hijos. Y muchas podrán decir, ¿sabes qué? Pero ¿qué voy a hacer si yo tengo un esposo que es incrédulo? Tengo un esposo que es un obstáculo para que mis hijos conozcan de Dios. Y sí, es algo súper triste. Es súper triste. Y he tenido varios casos muy tristes. Hubo un ejemplo que siempre les pongo porque se me quedó grabadísimo. Estábamos empezando la iglesia. Para que no digas, ¿quién fue, pastor? No, estábamos empezando la iglesia. Y adivina que yo estaba predicando, ya estaba la prédica, ya estaba. Y de repente veo entrar a una señora muy enojada y caminando rápido, ¿no? Así como que llegué tarde por culpa de estos. Y atrás de ella venía su hija. Y venía la hija así. Entonces entra la mamá y se detiene y agarra a la hija, la toma de la mano y ve que había lugares atrás y había unos lugarcitos adelante. Se vino la mamá y se sentó hasta adelante. Y se puso así y agarró y le dijo, órale, saca tu Biblia. Y ya la niña sacó la Biblia, ¿no? Y tras ella venía el esposo con sus 2 hijos. Y llega el esposo con la cara de flojera y con la cara de, yo no quiero estar aquí. Este religiosismo, fanatismo, ¿no? Entonces ya llega, se para y ve que había lugares adelante, había lugares hasta atrás. ¿A dónde crees que se va? Hasta atrás. Va y se sienta hasta atrás. Y llegan 2 hijos atrás. Y los hijos ven a la mamá hasta adelante y ven al papá hasta atrás. ¿Y a dónde crees que se van los hijos? Atrás. Y los hijos se van hasta atrás allá. Y el señor se recarga así en los barrotes de ahí del colegio americano, que estábamos ahí empezando, se recarga y se queda dormido. Y llegan los 2 hijos, se sienta uno a un lado y el otro lado, al otro lado, y ven al papá. ¿Y qué crees que hacen los hijos? Se cruzan de brazos, recargan su cabeza y se duermen. Este señor estaba haciendo tropiezo para sus hijos de que se acerquen a Dios. La señora muchas veces oraba y decía, ya no puedo, me duele, que quiero acercar a mis hijos a Dios y mi esposo es un obstáculo, se burla de nosotros. Se burla y es un obstáculo. Pues te tengo una buena noticia este día. Si tú tienes un esposo griego, Hechos capítulo 16 versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Han escuchado hablar de un Timoteo? El brazo derecho del apóstol Pablo, un siervo de Dios, un hijo de Dios. Y este Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pues imagínate lo que Dios hizo con Timoteo. A pesar con Timoteo, me salió el código postal. Sí, pues,
Imagínate lo que Dios hizo con este Timoteo, a pesar de tener un padre griego, a pesar de tener un padre que no era creyente. Pero en segunda de Timoteo capítulo 1 habla de que él tuvo dos grandes ejemplos. Uno, su abuela. Dos, su madre. Trayendo a memoria la fe no fingida, dice Pablo a Timoteo, que hay en ti, por cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes? Si tú eres abuelita, compártele a tus nietos de la palabra de Dios, del amor de Cristo, de la verdad del evangelio. Predícale a tus nietos. Si tú eres mamá, predícale a tus hijos. Aunque tengas un yerno o aunque tengas un esposo griego, él rendirá cuentas delante de Dios. Pero tú permanece fiel, clama y ora al Señor. Una madre guiada por Dios es la que sacrifica todo porque ve un tesoro mayor, la formación de un alma para la eternidad. Porque no estás trabajando para que tenga una buena chamba. Estás trabajando para que tenga vida eterna tu hijo y tenga una plenitud en Cristo. El valor de la madre en la sociedad es de ser un modelo vivo de entrega desinteresada, algo que este mundo moderno necesita como ejemplo. Porque en este mundo moderno lo que más atacan es la maternidad. Lo que más atacan es cómo y tu proyecto de vida, cómo y tus proyectos y tu figura y tú, o sea, atacan la maternidad de una manera horrible. Pero lo que Dios exalta es precisamente la familia. Sabes, la maternidad es un regalo de Dios y esta sociedad, en vez de sociedad, necesita ejemplos a seguir. No en las redes sociales, mi esposa me enseñó de una, era modelo, una que era muy famosa, creo que era modelo o bailarina, que era muy famosa y decidió renunciar a su carrera famosa por ser madre de no sé cuántos chamacos. Y la atacaron y se la comieron viva en las redes sociales. Cómo el patriarcado, cómo el machismo te está oprimiendo y te está robando tu proyecto de vida y tu éxito y tú. Y ella en las redes sociales diciendo, oye, yo soy feliz. Soy la mujer más plena, tengo hijos, tengo a mi esposo, me encanta cocinarles, me encanta atender a mi esposo y a mis hijos y está feliz. Sí, ¿cómo se llama ella, amor? ¿No te acuerdas? ¿O qué era? ¿Bailarina o? Pero luego les pasamos el chisme completo. Pero este mundo moderno necesita ejemplos a seguir de decir, es una bendición la maternidad. Es una bendición guiar y cuidar una nueva generación. Es una bendición cuidar a nuestros hijos. Y tienes que saber que no estás sola, que el Señor está contigo, que sus promesas en la palabra son verdaderas. Y hay un ejemplo con el cual quiero concluir antes de orar por todas las mamitas. Y es un ejemplo que no me voy a adentrar en el tema de analizar el pasaje, sino solo desde una perspectiva precisamente de una madre. Mateo capítulo 15 versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, una zona de gentiles. Y he aquí una mujer cananea, una mujer gentil, una mujer que no era judía, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David. Cuando está diciendo, el Nuevo Testamento está escrito en griego y la palabra que ella utiliza es kurios, o sea, Señor. No es así como el señor González, no, es el Señor, es decir, kurios. Y cuando dice hijo de David, está reconociendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces esta señora creía fielmente en Jesús. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y sabes que el día de hoy, yo sé que entre las mamás que están aquí y entre las mamás que nos están viendo en línea, seguramente tienes un hijo o una hija que está siendo atormentado por un demonio. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuál puede ser ese demonio? Puede ser la depresión. Y no me refiero que
la depresión son demonios. No me confundan. Estoy poniendo nada más como un ejemplo. ¿Qué es lo que está atormentando a tu hijo o a tu hija? Puede ser la depresión, puede ser la fiesta, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser el amor al dinero, puede ser la soberbia, el orgullo, puede ser la ansiedad, puede ser alguna adicción, una mala amistad, puede ser una mala relación con una persona que la está destruyendo o lo está destruyendo. Yo no sé qué es lo que está atormentando a tu hijo o a tu hija, pero tú sí lo sabes. Y tú como mamá estás clamando a Dios por tu hijo o por tu hija. Y tú como mamá estás diciendo: Señor, quítale eso, libéralo o libérala. Señor, ábrele sus ojos. O tal vez tu hijo o tu hija no ha entregado su vida a Cristo y sigue viviendo a su manera. Hoy es el día donde vamos a clamarle juntos por tus hijos. Hoy es el día donde vamos a clamarle a Dios. ¿Y sabes lo que hizo ella hizo? Vino corriendo a Jesús, pero aquí pasa algo interesante. Pero Jesús no le respondió palabra. Y muchas veces tú como mamá has sentido que Dios no te escucha, que le clamas a Dios por tu hijo, le clamas a Dios por tu hija y no escuchas la respuesta y no ves respuesta. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjate nada más el corazón de los angelitos estos. Y son los discípulos de Cristo, igual que tú y que yo. No son gente especial. Bueno, sí, porque Dios los eligió. Pero ¿sabes algo? Es igual que tú y que yo. Ellos decían: ay, Señor, ve nada más. Esta mujer que anda clamándote a ti, que le ayudes con su hija, que está chamucada. No, ya, dile que se vaya, despídela. Ve nada más el corazón de estos cuates. Pues da voces tras nosotros. Y él respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Ella no se agüitó, no dijo: ay, qué grosero, ay, no, pues no que muy amor y no que muy, no. Ella, ¿sabes qué? Se postró y dijo: yo sé que solo tú tienes la respuesta. Yo sé que solo tú puedes ayudarme y a ti te clamo. Y se postró ante él y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabes? No es que nuestro Señor Jesús se haya hecho el sordo. Es que Jesús quería darle testimonio a sus discípulos que aún los no judíos tenían más fe que ellos. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 8? El centurión romano que llega ante Jesucristo y le está clamando, le está pidiendo que sane a su siervo. Y que le dijo: yo soy hombre bajo autoridad, tan solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. No soy digno de que entres en mi casa, Señor, pero tan solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? No he encontrado en todo mi pueblo fe como la de él. Y sanó a su siervo. De la misma manera aquí le está enseñando a sus discípulos: vean la fe de alguien que no es judía. La llevó al extremo y ella le clamó al Señor y le suplicó al Señor. ¿Y sabes qué? Su hija fue sanada. Mamita, tu valor no se mide por la perfección de tu casa. Y lo voy a repetir: tu fe, tu valor no se mide por la perfección de tu casa. Qué padre que puedas tener tu casa bien, pero ¿cuántas mujeres se sienten frustradas porque su casa no está como la de Instagram? No, es que no puede ser posible, ¿no? No, tu valor no se mide porque tu casa esté perfecta de revista. Tu valor ni tampoco por el éxito de tus hijos, sino se mide por tu fidelidad a Dios que te confió esas almas. Eso es lo que se mide.
Eres el instrumento que Dios usa para escribir en el corazón de la siguiente generación el amor y la gracia y la misericordia de su Creador. Eres ese instrumento maravilloso en las manos de nuestro Dios para grabar en la próxima generación la gracia y el amor de Dios. Cuando te sientas cansada, recuerda que no estás sola. No agaches la mirada porque se cuelga la papada. No, no es cierto. No me la aguanté, perdón. No. Recuerda que no estás sola. No estás sola. La gracia de Dios te sostiene. El gozo te fortalece y la verdad de sus promesas son tu firme fundamento. Dios es verdad, sus promesas son verdad. Su gracia y su amor y misericordia y su poder son verdaderos. Y en Él nos sostenemos. Y antes de concluir, quiero pedir a las mamás que pasen al frente y que rodeen aquí. Me encantaría tenerlas todas aquí, pero no vamos a caber, pero vamos a rodear aquí. Por favor, pónganse todas las mamitas de este lado y de este lado, por favor. Allá enfrente pues, está complicado, pero de este lado pónganse todas las mamás y las que están acá, mamás. Todas las mamitas, vengan acá al frente. Vengan al frente, vamos a orar por ustedes. Y van a orar entre ustedes también. Vénganse para acá, por favor, vénganse y tómense de las manos. Ahora sí que agárrense de las manos. Y vénganse más para acá, para que quepan más mamás. Vénganse más. Qué hermoso ver a las mamás aquí. Qué precioso es ver a las mamitas esta mañana. Acérquense, por favor, todas las mamitas. Gracias a Dios por sus vidas. El Señor está contigo. Yo no conozco tu historia, pero Dios sí la sabe y Dios la conoce. Dios conoce tus luchas, tus anhelos. Dios te conoce y conoce la gran necesidad que tienes. Dios conoce tu desánimo muchas veces. Y Dios sabe que muchas veces te has sentido una mamá insuficiente. Te has sentido una mamá que ha fallado. Te has sentido una mamá que no has hecho bien las cosas. Pero no le creas a Satanás. Créele a Dios. Él está contigo. Él conoce tus anhelos, tus sueños, tu cansancio muchas veces, tu desánimo, tu miedo, tu incertidumbre, que muchas veces no sabes qué hacer ni qué decisión tomar. Él conoce tu dolor por tus hijos. Muchas de las que están aquí, sus hijos no están aquí. Muchas de las mamás que están aquí, sus hijos están apartados de Dios. Y Dios lo sabe y Dios lo conoce. Dios sabe tus anhelos, tus dolores. Dios lo sabe. Y Él te ama. Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. Yo tengo una mamá, gracias a Dios, que todavía está conmigo. Que aunque mi papá se fue de la casa y pasamos momentos económicos muy difíciles, tengo el privilegio de tener una mamá que trabajó duro para sacarnos adelante, que cuidó de nosotros. Y sí, fue una mamá a veces sargento porque necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Porque somos rebeldes como hijos. Pero ella nos inculcó el amor a Dios. Y ella peleó por sacarnos adelante. Y ella sabía, yo veía llorar a mi mamá en las noches. Y trabajaba duro para sacarnos adelante y cuidaba y nos revisaba la tarea y nos revisaba que estuviéramos bien. Y en la noche se ponía a estudiar para darnos una mejor vida. Y yo veía su cansancio, yo veía su dolor, su tristeza.
Pero ella decidió morir a sí misma y creer en ese Dios que todo lo puede. Lo mejor que yo te puedo decir es, ¿sabes qué? Cree en ese Dios que todo lo puede. Él conoce tus anhelos, conoce tus luchas, conoce el dolor que tienes por esos hijos que no están caminando con Él. Él lo conoce y Él te ama y Él ama a tus hijos y Él es la esperanza. Él es la esperanza. Y queremos orar por ustedes y darle gracias a Dios por cada una de ustedes. Ustedes son un regalo para nosotros. Y quiero hablarles a los que estamos aquí. Si tú tienes a tu mamá aquí, eres privilegiado. Muchos de nosotros, mi mamá está lejos y algunos otros no tienen mamá. Pero si tu mami está aquí, eres privilegiado. Abrázala, bésala. Y no nada más hoy porque es el 10 de mayo, ¿no? Porque al día siguiente ya se olvidan muchos, ¿no? Nada más las festejan el domingo, ya pasó, ya estamos a 11. Vente, compadre. Qué hermoso. ¿Sabes? Dios te ama, créelo. Conoce tus luchas. Conoce tus luchas. Conoce tus luchas. Conoce tus sueños. Conoce tu tristeza, tu cansancio, tu dolor, tus anhelos. Dios te creó y Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra esperanza y Él es nuestro descanso. Y vamos a clamarle a Dios, así como esta mujer cananea. Vamos a clamarle por tus hijos. Vamos a clamarle por tus hijos. Si tus hijos están caminando con el Señor, para que permanezcan y no se aparten. Y si tus hijos están apartados del Señor, para que caigan a los pies de Cristo y reconozcan su señorío y puedan tener vida eterna. Padre, te damos gracias esta mañana. Te doy gracias por cada una de las mujeres que están aquí, de estas mamitas. Tú les has dado el privilegio de ser mamás y les has dado la gran responsabilidad de guiar almas a la eternidad. Señor, fortalece a cada mamá que está aquí, Señor. Llénala de tu espíritu, Señor. Anímalas en su momento de desánimo. Fortalécelas en su cansancio. Llénalas de gozo y de esperanza. Que sepa cada mamá que tú eres su Dios, tú eres su protector, tú eres su creador, tú eres su Padre y tú eres el Todopoderoso, Señor. Y que en ti podemos esperar lo inesperado, creer lo increíble y ver lo invisible. Tú eres el Dios de los imposibles. Nada hay imposible para ti, Dios. Tú eres el Todopoderoso y en ti descansamos y en ti confiamos. Y te pedimos por cada mamá, Señor, fortalece a cada mamá que está aquí, sana sus heridas, devuélveles la fuerza y el ánimo, Señor. Limpia su mente y su corazón de esas mentiras que Satanás ha puesto y que te crean a ti, Señor. De esas promesas maravillosas que hay en tu Hijo Jesucristo. Señor, anímalas, fortalécelas, dales sabiduría, Señor, para guiar a sus hijos. Fortalece sus manos a veces cansadas. Y yo te doy gracias por cada mamá que está aquí. Te pido por los hijos de cada una de ellas. Los que están en ti, que permanezcan en ti, te amen y te sirvan, Señor. Y por todos los hijos de ellas que están lejos de ti, Señor, que están esclavos de alguna adicción, que están esclavos de alguna relación, que están esclavos del pecado. Tú dijiste, Jesucristo, que traerías libertad a los cautivos y lo creemos, Señor. Trae libertad a estos hijos cautivos. Trae libertad, Señor, y tráelos a tus pies, Señor, y que te conozcan a ti, el único Dios vivo y poderoso.
Te pedimos por los hijos de cada una de estas mamitas, Señor. Trae libertad a sus hijos y tráelos a tus pies, y que puedan conocer esa amor, esa misericordia y esa gracia y esa vida nueva y eterna que hay en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro descanso, tú eres el Todopoderoso, y en ti confiamos y en ti descansamos, Señor. Amén y amén. No se vayan, mamitas, no se vayan. Les damos un aplauso a las mamás. Tenemos un obsequio. No se vayan, mamás, no se vayan. Así que freeze. No se vayan. Tenemos un obsequio de parte de Dios para ustedes, de parte de la iglesia para ustedes. Pero tenemos también no solo ese obsequio, sino también tenemos pena, porque no llegó completo el encargo, pero viene en camino. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Queremos darles este obsequio primeramente a las personas adultas mayores. A las personas adultas mayores, y luego ya nos vamos con las más jóvenes, y las que no alcancen hoy, se les va a dar ahorita un vale para gasolina. Uy. No, mejor te invito a Cancún. Sale más barato ahorita, creo. No, va a ser un vale para canjearlo el próximo domingo, que en esta semana nos llega el resto, para que el próximo domingo se te entregue el obsequio que queremos darte como mamita. Entonces, por favor, no se vayan, no se muevan de su lugar, y queremos darles este obsequio de parte de Dios y de parte de la iglesia para ustedes. Es un viaje todo pagado a las Bahamas. Sí, no. Vía Google Maps. No, ahorita ya les están entregando. Y vamos a cantar una canción. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué más se puede cantar que una canción? Pero esta canción es muy especial porque habla precisamente de la esperanza que tenemos en nuestro Dios, en lo que reparten. Vamos a cantarla. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Y en Él estamos completos. Él es nuestra esperanza. Cuando lloraba en silencio, Él me escuchó. Cuando pesaba la carga, me ayudó. Cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino, cuando mi pie resbalaba, me levantó. Cuando me dieron la espalda, Él me amó. Cuando cerraron sus puertas, Él abrió. La gente me señalaba, Él mientras me perdonaba. Mi vida nada importaba y me abrazó. Amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida Él murió. Amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz
padeció. Oh Jesús, qué sublime tu amor. Yo era una piedra cualquiera y me escogió, y en su collar de 1000 perlas me llevó. Viví la historia añeja de aquel pastor que en la noche que le faltaba una oveja, y me buscó, me buscó, me buscó. Amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida Él murió. Amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz padeció. Oh Jesús, qué sublime tu amor, amor. Gracias, Padre, por el amor tan grande de tu Hijo Jesucristo a cada mamita que está aquí. Las bendecimos en tu nombre y por tus méritos, y te damos gracias por este día tan especial. Gracias por tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas y la esperanza y la fortaleza que siempre hay en ti. Amén, amén, amén. Así es que apapachen mucho a las mamás, no en su día, en su mes, ¿verdad? Que el día de hoy sea un día de fiesta, pero que toda la semana, todo el mes, todo el año estemos agradecidos con lo que Dios ha hecho en estas mujeres maravillosas.